La pregunta ¿somos malos por naturaleza? Ha sido objeto de reflexión durante siglos. Desde la antigüedad, pensadores y filósofos han debatido si la maldad es un rasgo innato o si se forja a través de la experiencia y la interacción social. En este guión se aborda la complejidad del ser humano, destacando que dentro de cada individuo coexisten fuerzas opuestas. Por un lado, impulsos primarios que en determinadas circunstancias pueden derivar en actos agresivos o crueles, y por otro, la capacidad inherente para la empatía, la cooperación y el altruismo. La discusión no se limita a un solo campo, sino que abarca la biología evolutiva, la neurociencia, los estudios psicológicos, la influencia del entorno social y ejemplos históricos que evidencian la manifestación de la violencia a gran escala. Este recorrido nos invita a examinar no solo el origen de nuestros impulsos, sino también cómo las condiciones del ambiente pueden potencializar o moderar esas tendencias, ofreciendo un panorama en el que la maldad se presenta como una posibilidad latente, pero no ineludible. Orígenes evolutivos y bases biológicas. Desde una perspectiva evolutiva, la supervivencia en ambientes hostiles obligó a nuestros antepasados a desarrollar mecanismos adaptativos. La lucha por recursos limitados, como alimento, refugio y territorio, impulsó la aparición de comportamientos agresivos que hoy podríamos calificar de malévolos. Estos comportamientos, lejos de ser una manifestación de perversión, eran estrategias esenciales para la defensa y el éxito reproductivo. En la naturaleza, muchos animales exhiben conductas de agresión como respuesta a la competencia y al estrés ambiental. Los primates, por ejemplo, muestran una sorprendente dualidad. Pueden cooperar en tareas complejas y formar vínculos sociales fuertes, pero también se involucran en enfrentamientos violentos con otros grupos cuando la supervivencia del colectivo está en juego. Esta dualidad sugiere que la predisposición a la agresión forma parte del repertorio instintivo heredado a lo largo de la evolución. Estudios en genética y neurobiología han identificado ciertos genes y estructuras cerebrales que parecen estar involucrados en la regulación de los impulsos agresivos. La amígdala, una estructura pequeña pero crucial en el procesamiento emocional, se activa en respuesta a estímulos amenazantes, preparando al organismo para una reacción rápida de lucha o huida. Sin embargo, esta respuesta no actúa de forma aislada. El lóbulo frontal, encargado de la toma de decisiones y el control de impulsos, modula estas reacciones. La interacción entre estas áreas del cerebro permite que, a pesar de una predisposición instintiva, el individuo pueda controlar y adaptar su conducta según el contexto. La existencia de estos mecanismos demuestra que la biología humana contiene tanto potencial para la agresión como para el autocontrol, dejando abierta la posibilidad de moldear nuestros comportamientos a través de la experiencia y el aprendizaje. Neurociencia y la regulación de los impulsos. La neurociencia moderna ha aportado importantes evidencias sobre cómo se procesan y regulan en el cerebro los impulsos que pueden derivar en comportamientos agresivos. A nivel neurológico, la amígdala actúa como un centro de procesamiento de emociones, generando respuestas inmediatas ante amenazas percibidas. En paralelo, el lóbulo frontal cumple una función esencial en la regulación emocional, permitiendo evaluar las consecuencias de una acción y suprimir respuestas inadecuadas. La calidad y la eficiencia de la comunicación entre estas áreas pueden determinar en gran medida la capacidad del individuo para controlar impulsos agresivos. Además, los niveles de ciertos neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, se han relacionado con la regulación del estado de ánimo y la agresividad. Por ejemplo, bajos niveles de serotonina han sido vinculados a comportamientos impulsivos y agresivos en diversos estudios. Sin embargo, la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para reorganizarse en función de nuevas experiencias, ofrece una ventana de oportunidad. La educación, la terapia y el ambiente adecuado pueden reconfigurar estas conexiones neuronales, en consecuencia, modificar la respuesta emocional ante situaciones de conflicto. Esta perspectiva neurocientífica resalta la idea de que, aunque existan predisposiciones biológicas que faciliten la agresión, la conducta final es el resultado de una compleja interacción entre genética y experiencia. La posibilidad de intervenir en este proceso a través de estrategias de rehabilitación y educación abre la puerta a transformar potenciales respuestas violentas en comportamientos más adaptativos y socialmente aceptables. Psicología experimental, obediencia y conformidad. La psicología experimental ha sido fundamental para entender cómo el ambiente y las estructuras sociales pueden activar o reprimir comportamientos agresivos. Experimentos emblemáticos han demostrado que, en determinadas circunstancias, personas aparentemente comunes pueden llegar a cometer actos crueles cuando se enfrentan a situaciones de autoridad o presión social. El experimento de Stanley Milgram, en el que participantes eran instados a administrar descargas eléctricas a otra persona ante la orden de una figura de autoridad,
reveló que la obediencia puede superar los límites de la empatía y la moralidad personal. Este estudio, a pesar de sus controversias éticas, mostró cómo la despersonalización y la delegación de la responsabilidad en una autoridad pueden llevar a comportamientos que, de otro modo, serían inaceptables. De manera similar, el experimento de la prisión de Stanford, conducido por Philip Zimbardo, evidenció cómo la asignación arbitraria de roles, como guardias y prisioneros, en un ambiente controlado puede desencadenar dinámicas de abuso y violencia. Los participantes que asumieron el rol de guardias desarrollaron comportamientos autoritarios y crueles en muy poco tiempo, lo que sugiere que las estructuras y las expectativas sociales pueden moldear la conducta de manera dramática. Estos estudios plantean una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto la maldad surge de una predisposición interna y hasta qué punto es inducida por factores externos? La respuesta parece residir en la interacción de ambos factores, donde la influencia del contexto social y la presión grupal pueden activar impulsos que, en condiciones distintas, permanecerían latentes. En este sentido, la psicología experimental refuerza la idea de que la maldad no es necesariamente un rasgo fijo, sino una respuesta potencial que puede ser modulada a través de la influencia social y las normas establecidas. Influencia del entorno social y la construcción cultural. El ambiente en el que se desarrolla el individuo juega un papel decisivo en la manifestación de comportamientos agresivos o altruistas. La cultura, los medios de comunicación y la educación actúan como agentes formadores que definen las nociones de bien y mal en una sociedad. Las narrativas culturales y los mitos colectivos pueden, en ocasiones, legitimar actitudes de hostilidad y exclusión, mientras que en otras promueven valores de solidaridad y cooperación. Los medios de comunicación, por ejemplo, tienen la capacidad de amplificar ciertos discursos y estereotipos. En épocas de crisis o conflicto, la representación del otro como amenaza puede contribuir a la radicalización de actitudes y justificar acciones violentas. La propaganda política ha sido utilizada a lo largo de la historia para fomentar el odio y deshumanizar a grupos específicos, facilitando la movilización de masas para cometer atrocidades. Sin embargo, el mismo poder de la cultura puede ser invertido para contrarrestar estas tendencias. Iniciativas artísticas, movimientos sociales y campañas de concientización han demostrado que es posible resignificar la imagen del otro y promover una narrativa de inclusión y empatía. La educación en valores, desde temprana edad, se erige como una herramienta fundamental para construir una sociedad en la que los impulsos agresivos sean canalizados hacia formas de cooperación y resolución pacífica de conflictos. El rol de las instituciones, tanto educativas como políticas, es crucial para crear entornos que favorezcan el desarrollo de actitudes positivas. La implementación de políticas de justicia restaurativa y la promoción de programas comunitarios orientados a la integración social pueden contribuir a disminuir las brechas que alimentan la desconfianza y la hostilidad entre diferentes grupos. En definitiva, el entorno social no es un mero escenario pasivo, sino un factor activo que puede moldear la expresión de la maldad. Por el contrario, potenciar la capacidad humana para el bien. Ejemplos históricos de manifestaciones de maldad. La historia es testigo de episodios en los que la maldad se ha materializado de forma sistemática y brutal. Casos como el Holocausto, el genocidio de Ruanda o los conflictos étnicos en diversas regiones del mundo muestran cómo estructuras ideológicas y políticas pueden convertir impulsos agresivos en campañas de violencia masiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi utilizó la propaganda, la deshumanización y un control absoluto sobre la sociedad para llevar a cabo el exterminio sistemático de millones de personas. La ideología nazi, que construía al judío y a otros grupos minoritarios como enemigos irreconciliables, sirvió como justificación para atrocidades que se extendieron no solo a nivel individual, sino a través de una máquina estatal de violencia. Este episodio no solo evidencia el peligro de una ideología radical, sino también cómo la manipulación de la identidad colectiva puede activar las peores tendencias de la naturaleza humana. En el genocidio de Ruanda en 1994, la combinación de tensiones étnicas históricas y la manipulación política desencadenó un torrente de violencia que en cuestión de meses se cobró la vida de cientos de miles de personas. Los medios de comunicación, a través de la difusión de mensajes de odio y la construcción del otro como una amenaza existencial, jugaron un papel decisivo en la escalada del conflicto. Estos episodios históricos demuestran que la maldad no es simplemente un rasgo individual, sino el resultado de procesos colectivos en los que el liderazgo, la propaganda y la deshumanización se combinan para facilitar la violencia a gran escala. Asimismo, los conflictos contemporáneos, ya sean guerras civiles o enfrentamientos entre comunidades, ponen de manifiesto la fragilidad de los lazos sociales cuando se vulnera el sentido de pertenencia y la dignidad humana. La historia nos enseña que,
Aunque la predisposición a la agresión pueda estar latente en la naturaleza humana, son las circunstancias específicas y las decisiones colectivas las que determinan si esos impulsos se traducen en actos de violencia o se transforman en mecanismos de defensa y justicia. Reflexiones filosóficas y dilemas éticos. La cuestión de si la maldad es innata plantea profundas reflexiones filosóficas y dilemas éticos. Durante siglos, figuras como Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau han ofrecido visiones contrastantes sobre la naturaleza humana. Mientras Hobbes veía al ser humano como esencialmente egoísta y agresivo, Rousseau sostenía que la sociedad era la que corrompía una naturaleza originalmente buena. Esta dicotomía filosófica sigue vigente en los debates actuales, donde se reconoce que la conducta humana no puede ser reducida a una sola causa. El determinismo biológico, que sugiere que estamos programados para responder de manera agresiva ante ciertas condiciones, choca con la idea del libre albedrío y la capacidad de elección moral. ¿Hasta qué punto es justo responsabilizar a un individuo por sus actos si estos están condicionados por factores genéticos o neurológicos? Esta pregunta es especialmente relevante en el ámbito de la justicia penal, donde la comprensión de los orígenes de la conducta puede llevar a plantear modelos de rehabilitación en lugar de simples castigos punitivos. La ética contemporánea también se enfrenta al dilema de la maldad banal, concepto introducido por la filósofa Hannah Arendt para describir cómo personas comunes pueden cometer atrocidades en contextos en los que la deshumanización y la obediencia ciega a la autoridad parecen normalizar comportamientos moralmente cuestionables. Este fenómeno invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva y la importancia de mantener siempre la conciencia crítica ante cualquier forma de manipulación ideológica. La lucha por la dignidad humana y la justicia se convierte, en última instancia, en una apuesta por crear entornos en los que los impulsos agresivos sean cuestionados y transformados en actos de compasión y solidaridad. El papel de la educación y la transformación social. Una de las claves para contrarrestar la potencial manifestación de la maldad reside en la educación y en la capacidad de transformar los entornos sociales. Desde la infancia, el desarrollo de la empatía, la capacidad de comunicación y el aprendizaje de valores éticos son fundamentales para contrarrestar las tendencias agresivas. Los primeros años de vida son decisivos, ya que las experiencias afectivas y las interacciones con cuidadores y educadores sientan las bases para la formación de una identidad moral sólida. Programas educativos que promuevan el pensamiento crítico, la resolución pacífica de conflictos y la apreciación de la diversidad pueden influir notablemente en la forma en que las nuevas generaciones interpretan y enfrentan los desafíos sociales. La educación no se limita a transmitir conocimientos, sino que es una herramienta de transformación que permite reconfigurar las actitudes y los comportamientos, convirtiendo potenciales impulsos destructivos en recursos para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Asimismo, la implementación de políticas públicas basadas en la justicia restaurativa y la inclusión social ha demostrado ser efectiva para romper ciclos de violencia. Proyectos comunitarios, centros de mediación y programas de apoyo a poblaciones vulnerables son ejemplos de cómo el esfuerzo colectivo puede revertir la escalada de conductas agresivas. Estas iniciativas, al promover la participación activa y el diálogo, refuerzan la idea de que la maldad no es un destino ineludible, sino un reto que puede ser superado mediante el compromiso social y el trabajo colaborativo. En paralelo, la cultura y los medios de comunicación tienen la capacidad de moldear percepciones y actitudes. Campañas de concientización, narrativas que exaltan la resiliencia humana y el rescate de valores universales pueden contribuir a transformar la imagen del otro y fomentar una cultura de paz. La tecnología y la globalización, a pesar de sus riesgos, ofrecen también la posibilidad de difundir mensajes positivos y conectar a comunidades diversas en un esfuerzo conjunto por superar las barreras del odio y la desconfianza, hacia una comprensión integral de la maldad y la bondad. La complejidad del ser humano reside en su capacidad para albergar simultáneamente fuerzas opuestas. La maldad, entendida no como una esencia inmutable, sino como una potencialidad latente en condiciones adversas, convive con la capacidad innata para el amor, la solidaridad y la empatía. Este reconocimiento implica que la naturaleza humana es, en esencia, ambivalente y que nuestras acciones son el resultado de una interacción dinámica entre predisposiciones biológicas y condiciones del entorno. La integración de perspectivas evolutivas, neurocientíficas, psicológicas y socioculturales permite comprender que la agresión no es necesariamente un destino inminente, sino una respuesta que puede ser modulada y transformada. En este sentido, cada decisión individual y cada política social tienen el potencial de desactivar impulsos destructivos y canalizarlos hacia fines constructivos. La capacidad de aprendizaje y adaptación del ser humano es, sin duda,
uno de sus mayores recursos para superar la deshumanización y la violencia. Este enfoque integral nos invita a replantear la dicotomía tradicional entre bueno y malo, proponiendo en cambio una visión en la que ambos polos coexisten y se transforman en función de las experiencias, la educación y el contexto. La resiliencia, entendida como la capacidad para superar situaciones adversas y transformar el dolor en crecimiento, se erige como un testimonio del poder de la voluntad humana para reconfigurar sus propias limitaciones. La historia está repleta de ejemplos en los que sociedades y comunidades han logrado reinventarse tras episodios de violencia extrema, demostrando que, aunque los impulsos agresivos puedan ser activados, la transformación es posible a través del compromiso colectivo. Conclusión: la elección de transformar la potencial maldad. La cuestión de si somos malos por naturaleza es, en última instancia, una invitación a reflexionar sobre el poder de la elección. Si bien la biología y la historia nos muestran que existen raíces profundas que pueden predisponernos a la agresión, también se evidencia que la influencia del entorno, la educación y la cultura tiene la capacidad de transformar esos impulsos en acciones de compasión y justicia. Cada vez que se promueve el diálogo, se fomenta la empatía y se fortalecen los lazos comunitarios, se abre una ventana para reconfigurar la potencialidad destructiva de la condición humana. El reto consiste en reconocer la dualidad inherente a nuestra naturaleza y asumir la responsabilidad de canalizarla de manera consciente. No se trata de negar la existencia de tendencias agresivas, sino de trabajar activamente para crear espacios en los que la violencia ceda ante la fuerza transformadora del amor, el entendimiento y la cooperación. La educación en valores, la promoción de políticas inclusivas y la construcción de narrativas culturales que resalten la dignidad humana son herramientas fundamentales en este camino hacia una convivencia más pacífica. En conclusión, la maldad no debe considerarse como una sentencia genética o un destino ineludible, sino como una posibilidad que depende en gran medida de las circunstancias en las que vivimos y de las decisiones que tomamos colectivamente. Somos seres capaces de lo peor y de lo mejor, y cada acción, cada política y cada esfuerzo por comprender nuestros orígenes y nuestras potencialidades nos acerca a un mundo en el que la empatía y la justicia prevalezcan. La verdadera pregunta no es si nacemos malos, sino cómo, a partir de ese conocimiento, elegimos transformar la realidad y construir un futuro en el que la fuerza del bien sea la que marque el rumbo de la humanidad.